Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana les saluda su amigo y hermano Edgar Lagos para invitarles a que juntos adoremos al Señor a través de una enseñanza muy preciosa que traemos en esta mañana. Vamos a pedir la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él nos sea dirigiendo en esta hora y sea tocando nuestros corazones. Cierre sus ojos y oramos. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que tú nos regalas de poder estar ante tu presencia, Señor, para traer esta enseñanza preciosa que tú nos has regalado, Señor. Padre, yo te pido que tú prepares el corazón de cada hermano, cada persona que va a escuchar esta clase, Señor, y prepares el terreno, Padre. Te pido también que tú seas conmigo, Señor, usándome como un vaso útil en tus manos, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy, hermanos del tabernáculo, les saludamos en el nombre del Señor. Queremos que usted se sienta cómodo en esta hora de domingo. Por la mañana, la clase dominical de este día se titula ¿Quién es Dios? Una pregunta un tanto difícil de responder, pero vamos a hacer uso de la palabra del Señor, que es la única que puede responder a esta pregunta. Y el versículo clave que encierra todo el contenido de esta clase en esta mañana lo encontramos en Hebreos 11:16 y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note usted que la pregunta ¿quién es Dios?, hermanos, no es una pregunta que el ser humano pueda responder. Para poder responder esta pregunta tenemos que hacer a un lado todo tipo de intelecto humano, porque la mente humana es finita. Por lo tanto, para conocer a Dios tenemos, hermanos, que acudir a su palabra. Es la única que puede revelarnos quién es Dios. Y si nos fijamos en la historia, en los tiempos antiguos, es decir, en el Antiguo Testamento, hermano, nadie había visto a Dios. Pero Dios lo vemos que se revela a través de la palabra que Él le daba a los profetas. En el Nuevo Testamento, el Dios Todopoderoso se nos revela de la manera más sublime, más poderosa, es decir, de la manera humana, a través de su Hijo Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahora en nuestros tiempos, conocemos a Dios a través de nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo. No lo vemos con nuestros ojos humanos, obvio, pero sí podemos ver la obra de sus manos. No podemos verlo a Él, pero sí podemos ver su obra creadora. Gloria al Señor. Y la obra creadora de Dios, hermano, es la que nos habla de su poder, de su majestad. Pero también podemos ver, hermanos, el amor que Él tiene por el ser humano, que Él mismo creó por nosotros. Podemos decir, como el salmista dice en uno de sus pasajes: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Podemos nosotros decir esas palabras porque sabemos y vemos la obra creadora de Dios que nos recuerda quién es Dios. Entonces podemos responder a esa pregunta diciendo lo que la Biblia nos dice: que Dios no es un simple poder o el que habita en las alturas como muchos lo conocen. Para nosotros los creyentes, los cristianos, Dios es real porque Él habita en nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en primer lugar, hermanos, ¿quién es Dios? Dios se revela en la creación. Vamos a ver al Dios, el creador, en Génesis 1:1. Ahí observamos cómo Dios creó todo. En el principio creó, dice la Biblia, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note, hermanos, que el primer versículo de la Biblia se remonta al comienzo de la creación. Y cuando la Biblia dice, en ese texto que acabamos de leer, en el principio, no significa que Dios tiene un principio y un final. El principio es de la creación. Amén. Y aclaro eso porque hay muchos malos entendidos.
Y en el tiempo antiguo, hermanos, cuando nosotros observamos la historia, en el tiempo antiguo, algunas culturas enseñaban que el cosmos era eterno, lo que nosotros conocemos como el universo, y que de alguna manera ellos creían que los dioses habían surgido de él, o sea que era el cosmos el que hacía que los dioses surgieran. Lo cual realmente es falso, hermanos, porque la Biblia enseña que el cosmos mismo fue creado por el Dios que fue antes de la creación. Es que Dios es antes de todas las cosas. Fíjese bien que en la Biblia solo se usa el verbo crear para referirse a un acto de Dios, porque su capacidad creadora tiene que ver con su omnipotencia. Entonces, para sacar con su palabra de la nada, hermanos, todo lo que existe, tiene que haber sido todopoderoso el que lo hizo, y ese es nuestro Dios. Entonces, vemos cómo lo declara la Escritura en Hebreo 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, dice la Biblia. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, note usted que solo Dios es capaz de hacer algo así. Por lo tanto, para nosotros, los que creemos que las Escrituras, es decir, la Biblia, es la palabra de Dios, nos queda muy claro que todo existe porque alguien lo hizo, alguien lo creó. Y ese alguien es Jehová nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios creador. Aunque hay mucha controversia en cuanto a la existencia humana, hermanos, sabemos y entendemos y creemos por fe que todo fue creado por la palabra de Dios, incluyendo los seres humanos. Y aunque hay muchos que creen que fue Dios quien lo hizo, pero quieren poner bajo su propia perspectiva la forma en que Dios lo hizo, o en que Dios hizo todas las cosas, lo quieren poner de esa manera. Y los debates se centran también, hermanos, en la palabra día, cuando encuentran esa palabra día, que no debiera de existir ningún debate, ¿verdad? Pero existe. Entonces, esa palabra día aparece en repetidas veces en el capítulo 1 de Génesis. Y hay quienes sostienen, hermanos, que no se debe tomar esa palabra en sentido literal. Es bonito estudiar la Escritura por eso. Sino se debe de tomar como una referencia a etapas en la creación de una extensión indeterminada. Y aunque es cierto que el término hebreo que nosotros conocemos y que es traducido como día, puede aludir, hermanos, a un periodo prolongado de tiempo, como en el caso cuando vemos en la Biblia el día del Señor. Se refiere a un tiempo prolongado en el día del Señor. Ahora, el uso normal tiene que ver con un periodo real de 24 horas. ¿Por qué le digo esto? Lo vamos a aclarar con la Escritura. Porque Génesis 1 no nos da razón alguna, hermanos, para creer que el uso de esta palabra día se refiere ahí a otra cosa que no sea un periodo real de 24 horas como lo conocemos hoy. Ahora, observe también que se repite la expresión, y esto es bueno que usted lo entienda, para que no haya confusión con las falsas enseñanzas que hay allá afuera, para que no haya confusión. En la Biblia también encontramos la expresión, y fue la tarde y la mañana. Mañana y tarde es un día, obviamente, ¿verdad que sí? Y lo está diciendo la Escritura. Y fue la tarde y fue la mañana, o sea, un día. Encontramos también en Éxodo capítulo 20, versículos 8 creo, encontramos ahí el mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel. Él le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos, esto está relacionado con la creencia de que Dios creó el universo en 6 días reales y descansó el séptimo día. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en última instancia, hermanos, aceptar el relato bíblico de la creación es algo decididamente una cuestión de fe de cada persona, porque de la nada Dios hizo todo, creó todas las cosas por medio de su palabra creadora y todopoderosa. Que creámoslo o no, Dios lo hizo de esa manera. La Biblia lo narra, porque la Biblia nos enseña que Dios estuvo presente y activo en la creación. Entonces, esto también nos indica que su palabra es todopoderosa. Ahora, cuando Él habla las cosas que van a suceder, suceden.
Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios habla su palabra, las cosas van a suceder. Fue así que Dios creó el universo y todas las cosas que en él hay. Entonces, el relato de la creación nos muestra con claridad que Dios tuvo un plan y propósitos cuando creó. Fíjese usted, la creación no es el resultado de algo hecho al azar, como creen muchos, que se produjo paulatinamente durante millones de años, como hay algunas enseñanzas que podemos observar, especialmente en las televisiones, que millones de años fue que se produjo así la creación. No es eso. El Señor creó el universo y todo lo que en él hay. ¿Para qué lo hizo? Para su propia complacencia. Lo dice la Escritura en Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Cuántos lo han leído? De recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad, o sea, por la propia complacencia de Dios creó todas las cosas. Nadie le exigió, nadie se lo pidió, porque nadie es antes que Dios. Luego dice también la Biblia que creó a la humanidad para su gloria. Hermano, la Biblia es bien clara y deberíamos de nosotros entenderla, comprenderla, analizarla y aprovechar de las enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Dice que creó a la humanidad para su gloria. Isaías 43, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. El universo y la tierra en particular, cuando nosotros miramos la creación, hermano, fueron creados para que fueran habitados. No los creó Dios para que existieran nada más y fueran habitados por la gente. Fíjese, Isaías 45:18 lo dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, dice Isaías. Para que fuese habitada, la creó. Y él cierra con broche de oro diciendo, yo soy Jehová y no hay otro. Hermano, queda bien claro, la Escritura no hay por dónde perderse. Por lo tanto, vemos con claridad, hermano, que el universo y todas las cosas creadas deben su existencia al poder y a la voluntad del Dios creador, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos le dan gloria a su nombre? Ahora, para que Dios hubiera creado todo eso, es importante también que nosotros conozcamos los atributos de Dios. Y hay un salmo que declara, es en parte, porque son muchos los salmos donde declaran los atributos de Dios. Pero vea usted lo que dice acerca del Salmo 19, 1 y 4, que es muy precioso ese versículo, ese salmo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. Hermanos, note que aquí, hermanos, se destaca en los himnos de alabanza la descripción de la naturaleza y también de las cualidades de Dios. A veces cuando leemos los salmos creemos que solamente son salterios, que son cantos, que son alabanzas. Pero hay declaraciones interesantes en cuanto a la creación, porque en esos salmos encontramos, hermanos, que ellos describen la naturaleza y las cualidades del Señor. Fíjese usted, ya sea en el testimonio acerca de Dios o en plegarias dirigidas al Señor, pero ahí hay una declaración. Fíjese que los salmos recalcan tres grupos de sus atributos, que son los atributos de Dios. Quizás usted no lo ha oído de la manera que yo se los voy a decir en esta mañana, porque los tiene que estudiar usted de una manera más profunda. Fíjese, primero anuncia su infinidad, su justicia y su bondad. En cuanto a su infinidad, todas sus obras en los cielos, en la tierra y en el mar enumeran que Él es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Por qué se lo digo? Por ejemplo, en el Salmo 139 enseña que Él lo sabe todo. ¿Cómo dice ese Salmo en alguno de los versículos? Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Luego los siguientes versículos declaran que Él es todopoderoso, porque tú formaste mis entrañas, maravillosas son tus obras.
dice la palabra misma de Dios, declarando la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Ahora bien, pero también podemos ver que la Biblia enseña que Él está en todas partes, como dice el salmista también. Y le digo de los salmos porque a veces creemos que no hay enseñanza, que no hay doctrina en los salmos. Sí la hay en toda la Biblia. Gloria al Señor. Fíjense cómo dice el versículo, el salmo ahí, acerca de que Dios, Él está en todas partes, omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice la pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, podemos observar, hermanos, a través de la Biblia, que quién es nuestro Dios, hermano, y responder a esa pregunta y decir, Dios es nuestro creador. Por eso creemos que aunque el templo de Dios es en el cielo mismo, lo podemos ver con su pueblo durante el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto cuando iban rumbo a la tierra prometida. Aunque Dios habita en el cielo, Él también puede habitar con nosotros aquí en la tierra. Lo vimos caminando de día con una columna con una nube y de noche con una columna de fuego dirigiendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero también lo vemos con su pueblo en el monte Sinaí. Lo vemos en Jerusalén, o lo vemos en cada creyente, con el creyente de manera individual, porque Él habita en nosotros. Él tiene el poder de estar en el cielo y de estar conmigo y con usted a través de estos medios en este mismo instante. Él puede estar tocando corazones de personas en este momento a través de esta enseñanza. Ese es el Dios que nosotros conocemos y al cual nosotros adoramos. Porque, hermanos, Dios siempre quiere tener una relación con su creación. Note que el sublime propósito de la naturaleza es revelar la grandeza de su creador. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ese es el propósito de la naturaleza, revelar la grandeza de su creador. Observe usted la declaración que hace el salmista cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quiénes cuentan la gloria de Dios? No lo hace un ser humano, lo hacen los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, cuando le hacemos un análisis a los salmos, nos damos cuenta que sus compositores, hermanos, consideraban la naturaleza como una manifestación de la presencia divina. Y ellos dicen a través de muchos salmos que la tierra es el estrado de los pies del Señor, que las nubes al juntarse son las cortinas de las tiendas de Jehová, que los truenos son la voz de Dios sobre las aguas, que los relámpagos son saetas del Altísimo. En otras palabras, hermanos, Dios está muy elevado por encima de la naturaleza, pero echa mano de ella para manifestar su presencia y su poder en medio de nosotros. Imagínese usted que aún los animales silvestres pertenecen a Dios y son objeto de su tierno interés. Él dice, mía es toda bestia del bosque, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Gloria al Señor, eso es nuestro Dios. Pero también el salmista señala el rol de Dios en la naturaleza, porque Él tiene un rol en la naturaleza. Y dice el salmista que Él dice, Él es quien cubre de nubes los cielos. Imagínese usted, cuando usted mira los cielos que se cubren de nubes, sepa que ese es el rol de Dios, trabajar en ese sentido. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que le da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman, dice la Biblia. ¿Qué poder más grande el de nuestro Dios? ¿Por qué tenemos que dudar de quién es nuestro Dios? Ese es nuestro Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Hermano, esto nos enseña también que la creación existe para el bienestar del hombre y para estimularle al hombre a alabar a su creador. Sin embargo, hermano, los cielos y la tierra no son eternos. Esos que vemos no son eternos. Algún día perecerán, mas Dios permanecerá para siempre, dice su palabra, gloria al Señor. Ahora bien, note que Dios también es juez del bien y del mal, declarando de quién es Dios, el juez del bien y del mal en segundo lugar.
Ahora, para esto hay que observar el mal camino y el buen camino. Efesios 4, 17 y 18 nos relatan cuál es el mal camino. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, hermanos, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez, con avidez, toda clase de impureza. Eso es, hermano, la práctica del mal camino. Pero cuando seguimos a Jesús, el resultado debe ser un cambio en nuestra manera de vivir. Antes de acudir a Cristo, hermanos, el estilo de vida del pecador estaba marcado por tinieblas espirituales y por la depravación moral. Eso éramos antes algunos de nosotros, lo dice el apóstol Pablo. Ahora, yo les quiero recordar en esta mañana a todos los creyentes en Cristo que cuando conocieron a Cristo fueron llamados a abandonar sus antiguos estilos de vida para adoptar otro estilo de vida que reflejara la justicia y la santidad de Dios. Ya no podemos nosotros permanecer en esos caminos. La palabra de Dios ordena a los creyentes que se despojen del viejo hombre y se vistan del nuevo hombre. Ahora, ¿qué significa esto de despojarse del viejo hombre y de vestirse del nuevo hombre? Ahora, note que por la gracia de Dios, un inconverso se puede convertir en una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. En nuestros días, cualquier persona que decida entregar su vida a Cristo deja de ser lo que es y se convierte en una nueva criatura. Espero que algunos estén oyendo esto y estén tomando la decisión. Dios ha provisto, hermano, el medio. Ese es el medio necesario. ¿Y cuál es el medio necesario? La fe en Cristo Jesús. ¿Para qué es ese medio? Para transformar a la persona, hermano, de su mal camino. Pero es ella, esa persona, quien necesita tomar la decisión de convertirse en esa nueva criatura. Ahora, el Señor, hermano, rehace espiritualmente a las personas, pero depende de cada cual el colaborar con Él para que ese cambio se haga efectivo en cada una de esas vidas. Y es que la verdad bíblica, hermano, dice que los creyentes no somos gentiles ni judíos. Eso es lo que enseña la Biblia. Los creyentes ya no somos gentiles ni somos judíos. ¿Qué somos entonces? Somos la tercera raza de gente en el mundo. Por lo tanto, oiga bien, yo no lo estoy diciendo de mis propios pensamientos, lo dice la Escritura. Por lo tanto, no debemos andar como los hombres, sino que debemos andar como Cristo anduvo. Ya no podemos andar como camina el mundo. No podemos seguir las corrientes de este mundo. Debemos de andar como Cristo anduvo. ¿Y como Cristo anduvo? En santidad y en obediencia al Padre. Ahora, note que la exhortación al creyente es a no caminar como caminan los gentiles. Hermano, esto quiere decir que los creyentes debemos separarnos de los gentiles. Es decir, ya no somos clasificados como gentiles o judíos. Lea 1 Corintios capítulo 10 y usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy enseñando. Entonces, ¿quiénes somos los creyentes? Somos, ya le dije, la tercera raza en la tierra, porque somos nueva creación. Somos la creación de una nueva persona, una nueva criatura, una nueva nación, una nueva raza. Aleluya. Somos los hijos de Dios que vamos a habitar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por lo tanto, hermanos, si anhelamos llegar a vivir con Dios en ese lugar maravilloso por la eternidad, entonces no debemos caminar como lo hacen los incrédulos. ¿Por qué? Porque los creyentes somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y el camino de los incrédulos no complace a Dios, no lo complace. Note que aquí encontramos algunos rasgos de los incrédulos que no complacen a Dios. ¿Ves? Y lo vamos a ver en este momento. ¿Por qué no debemos andar ahí? Porque esos rasgos, esas características, esas maneras de vivir no complacen a Dios. Número 1, los incrédulos caminan en la vanidad de su mente. Cuando la Biblia habla de la mente, incluye la capacidad de desear, hermano, de hacer la verdad
o si como también de conocer la verdad, de hacer la verdad o conocer la verdad. Incluye la moralidad, el razonamiento y la comprensión. Eso habla cuando habla de la mente, es lo que significa. Ahora, note que la palabra vano significa vacío, sin valor. Entonces, cuando el hombre saca a Dios fuera de su mente, y eso es bien peligroso, su mente está vacía de Dios, de su verdad y de su moralidad. Y ese es el objetivo del diablo y de muchas sectas satánicas como el yoga, que quieren que tu mente se desaloje de todo, incluyendo a Dios, para introducir la inmoralidad en la mente de las personas. Aleluya. Y eso es el cuidado que debemos de tener, hermano, porque cuando la persona no tiene a Dios en su mente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? No tiene valor, no hay moralidad, está vacía. Cuando el hombre saca a Dios de su mente, la mente se desvacía y entonces no hay verdad y no hay moralidad en la mente de esa persona. Dios no está en los pensamientos de esa persona. Su mente está preparada para ser llena con las cosas del mundo. Hermano, la mente del hombre camina tras esas cosas negando y rechazando a Dios. Es lo que hace el mundo. El creyente nunca debe regresar, óigame bien, al camino de una mente vacía. Nunca acepte tales cosas. Nunca debe permitir que su mente se vacíe de Dios. Al contrario, tiene que llenarla. No tiene que pensar que la tiene llena, porque todos los días somos necesitados de Dios. La segunda cosa que encontramos característica del camino de los incrédulos, que no complace a Dios, al cual no podemos llegar, es que los incrédulos caminan con su entendimiento entenebrecido. Hermanos, esto es de sumo cuidado. Entender significa sencillamente comprender, percibir. Ahora, estar entenebrecido significa estar ciego y no poder ver. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el que no ha creído en Jesucristo no comprende ni entiende a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido y ciego e incapaz de ver a Dios. Si está ciego, no puede ver a Dios. Ahora, con frecuencia, hermano, esas personas comprenden este mundo y las cosas de este mundo, pero no son capaces de comprender a Dios y su plan eterno para el mundo a través del Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el creyente no debe permitir que se entenebrezca su entendimiento. No debe regresar al mundo de los ciegos espirituales, hermano, al mundo de los que caminan en el entendimiento entenebrecido. Debemos de andar en el camino de Cristo. Tercera cosa que encuentro en estos versículos acerca de los que no agradan a Dios, es que los incrédulos caminan ajenos de la vida de Dios. Ahora, los incrédulos están muertos espiritualmente y destinados a la muerte eterna. Lo declara la Escritura. El que no ha creído, desde ya ha sido condenado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Note que la palabra ajeno allí significa estar separado, apartado. Siempre hay sentimientos, hermanos, no amistosos y hostiles involucrados en el estar ajeno. Entonces, los incrédulos están ajenos a la vida de Dios, están separados de Dios. ¿Por qué? No debido a Dios, porque la Biblia es clara respecto a este tema. Los incrédulos están ajenos de Dios por su propia ignorancia intencionada y la dureza que hay en su corazón. No digan son tentados por Dios, por sus propias concupiscencias, lo declara la Biblia. Número 4, cosa que encuentro ahí que no agrada a Dios, es que los incrédulos están más allá de los sentimientos. Es decir, llegan a un punto en el que ya no tienen sentimientos por Dios y su norma de moralidad. Es por eso que se entregan a todo tipo de pecado. Y la quinta cosa que encuentro ahí es que los incrédulos se entregan a la lascivia, o sea, a toda forma de vida sensual, desorganizada, desordenada, desagradable ante los ojos de Dios. Entonces el llamado es urgente, hermanos, para los creyentes. No debemos involucrarnos en ninguna cosa que huela pecado al mundo, porque desagradamos a nuestro Dios. Dice la Biblia que el que ama a Dios es enemigo del mundo, pero el que ama las cosas del mundo se constituye en enemigo de Dios.
No podemos tomar ese riesgo porque estaríamos condenándonos nosotros mismos a la eternidad mortal. Al contrario, hermano, debemos de vivir en santidad porque Dios demanda que seamos santos. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Y si somos hijos de un Dios santo, debemos de ser santos. Ahora, ese es el mal camino que nos muestra la Biblia, al cual no debemos de llegar a conducirnos por ahí. Pero el buen camino también lo declara Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, es que para que la gente deje de andar en el mal camino, para que creyentes dejen de descarriarse y guiarse por los caminos del mundo, hay que enseñarles la verdad, hay que enseñarles la sana doctrina y hay que ser creyentes conservadores, hermanos, de la sana doctrina en todo tiempo. Porque hoy en día hay tanta falsa doctrina que enreda a la gente y es por eso que vemos cantidades de gente desviadas y apartadas de los caminos de Dios. Terminan en el mundo, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Es importante y es, hermano, imperante que los líderes, los ministros, enseñemos la palabra verdadera de Dios y dejemos de andar llevando enseñanzas raquíticas que sin el espíritu, que sin la palabra de Dios, pensamientos, dogmas de hombres. Debemos de enseñar la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina. Note lo que dice ahí. Aquí la palabra es clara aún. Es más clara aún, todavía. Dice, el creyente debe caminar como Cristo. No es fácil, pero no es difícil. No lo podemos hacer solo. Necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, no debe caminar como lo hacen los demás hombres. La razón está expresada claramente allí, porque los creyentes no aprendieron de Cristo una vida pecaminosa. Cristo, hermanos, no vivió una vida pecaminosa. ¿Por qué nosotros debemos de practicarla? Y él no nos ha enseñado a vivir una vida pecaminosa como la que viven los incrédulos. Por eso, esa es la diferencia. Entonces, déjeme decirle, hermano, que si una persona ha oído a Cristo y ha recibido las enseñanzas de Cristo, entonces ha oído y ha recibido las enseñanzas de la verdad. Jesús me dijo a mí un día, cuando yo lo recibí y recibí el ministerio de la enseñanza que Él me dio, Él me dijo a mí, enséñale las cosas que yo te he enseñado. Y esas son las cosas que yo enseño cada vez que me da la oportunidad el Señor de enseñar. Las cosas que Dios me ha enseñado a través de la palabra del Señor. Entonces, el asunto es que por medio del Espíritu Santo, porque aquí, hermano, el maestro es Cristo. No es el ministro, no es el que está enseñando. El asunto es que por medio del Espíritu Santo, Cristo utiliza la voz de los ministros para enseñar a las personas cómo deben de vivir. Si una persona realmente, hermano, ha oído a Cristo y ha oído hablarle a su corazón, entonces lo que oyó no fue el tipo de vida que viven los incrédulos. ¿Ves? El creyente, dice la Biblia, si ha oído a Cristo que le está enseñando, el creyente debe de hacer por lo menos algunas cosas. Fíjese usted, la Biblia es bien clara en esto. Dice la Escritura que el creyente verdadero, si ha oído el verdadero camino que es Cristo, hermano, ese camino involucra algunas acciones. Y fíjese cuáles son las acciones que involucra el andar en el camino de Cristo. El creyente debe quitarse el hombre viejo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos todavía están cobijados con el hombre viejo? No tiene que decírmelo porque no puede, no estamos presentes. Pero en su corazón Dios le está hablando. Despójese de ese hombre viejo que estaba viciado y amañado a este mundo. Dice la Biblia, y también debe de ser renovado en el espíritu de su mente, porque es allí donde trabaja el diablo, con pensamientos sucios, con lascivia, con todo tipo de pensamiento perverso, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo eche fuera de su mente para poder andar. Hermano, esos tipos de pensamientos no van para aquellos que quieren andar en los caminos de Cristo. Pero también el creyente debe de vestirse del hombre nuevo, el hombre que ha nacido en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, cuando habla del hombre viejo, se refiere al hombre antes de aceptar a Cristo. Quiero aclararle eso. Esa es la verdadera naturaleza del hombre. Cuando nosotros no hemos recibido a Cristo, estamos en nuestra verdadera naturaleza, la simiente natural, y se pasa de generación en generación, hermano, y conduce a la muerte. Ese es el peligro.
Y eso es lo que nosotros conocemos como la naturaleza adámica, la de Adán. El hombre viejo del creyente, dice la Escritura, y esta es una noticia nueva, buena, que le traigo en esta mañana, el hombre viejo que tenía el creyente ya fue crucificado con Cristo, gloria al Señor. Cuando el creyente recibió a Cristo, ese hombre viejo fue crucificado. Y entonces Dios comienza de inmediato a considerarlo enterrado con Cristo como si hubiera muerto con él. ¿Cuántos se identifican con eso? Este es el significado simbólico que nosotros conocemos en el bautismo. Pero también la Biblia enseña, hermanos, que la mente, óigame bien, que la mente del creyente tiene que ser renovada. Esto quiere decir, hermanos, creada de nuevo, cambiada, modificada, ser renovada. Dicen las Escrituras, y son bien claras respecto de la corrupción de la mente del hombre. Note que la mente del hombre ha sido afectada por el pecado. Y eso lo tenemos que aceptar. Y no podemos bregar con este problema con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Se necesita desesperadamente ser renovada esa mente porque ha sido afectada. Entonces las Escrituras, como le digo, son claras en cuanto a la corrupción de la mente del hombre. La mente del hombre se ha vuelto vana y vacía en sus imaginaciones. Se ha vuelto reprobada, imagínense. Se ha vuelto carnal y llena de enemistad en contra de Dios. Hermano, la mente del hombre se ha vuelto cegada por Satanás a menos que crea en el glorioso evangelio de Cristo Jesús que estamos predicando en esta mañana. Solo Cristo puede quitar esa ceguera espiritual de la vista del ser humano. Solo Cristo puede renovar el pensamiento de nuestras mentes. Nada que psicología ni nada. Es Cristo el que renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, gloria a Dios. Pero la buena noticia, hermano, es que la mente es renovada por la presencia de Cristo en la vida del creyente. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor, el hombre espiritualmente nace de nuevo, se convierte en un hombre nuevo, se convierte en una nueva criatura, recibe la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo en esta mañana? Esto quiere decir, hermanos, que el creyente debe de vivir una vida transformada. Debe caminar, hermanos, día tras día, renovando cada vez más su mente, gloria al Señor, para tener su mente puesta en las cosas espirituales y no en las cosas carnales. Es decir, un hombre nuevo, un hombre regenerado, un hombre renovado, nacido de nuevo, creado por Cristo, con una naturaleza santa y una vida incorruptible, gloria al Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo opuesto al hombre viejo con naturaleza corrupta. Es un hombre que está en fraternidad con Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, y ese hombre es devoto al servicio del Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? En tercer lugar, quiero decirles que nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? Un creador personalmente comprometido. Aleluya, ese es nuestro Dios. Para eso, el libro de Hechos dice que Dios vive. ¿Cuántos creen eso? Dios vive. Hechos 17 del 23 en adelante. Porque fíjese usted lo que pasa aquí en este relato bíblico. Cuando hablamos de Dios, que Dios vive. Este es un relato del apóstol Pablo. Dice en los versículos 23 al 26, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice el apóstol Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Note la inscripción que había en ese altar. Ojo con los altares. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya. Ese es el Dios que yo estoy predicando, enseñando en esta mañana. El Dios vivo, mi Dios vive, mi Dios está conmigo, mi Dios está en el cielo, mi Dios está en todo lugar, aleluya. Y voy a estar con Él y usted va a estar con Él si le es fiel hasta la muerte. Note que dice la Biblia que Pablo se paró en medio del aerópago. Ese relato, los primeros versículos lo dicen. Dice que estaba listo para predicar.
Y fíjese usted que Pablo se paró donde tantos de los grandes filósofos del mundo se habían parado. Filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Ellos habían expuesto los grandes pensamientos de sus filosofías. Ahora el apóstol Pablo estaba a punto de proclamar las grandes verdades de Dios. Y fíjese usted que dice la Biblia que la corte oficial se sentó ante él y una gran multitud de filósofos alrededor. Habían poetas y interesados y ciudadanos lo rodearon al apóstol Pablo en ese lugar. Es que cuando camina la presencia de Dios con el ministro, con el maestro, con el predicador, con cualquier creyente, hermano, lo van a seguir las personas. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que ahí se sentaron los atenienses, todos los de Atenas, ¿verdad?, a los cuales él estaba enseñando. Dice que estaban completamente vacíos de conocimiento del vivo y verdadero Dios. Y el momento más trascendental de la vida del apóstol Pablo estaba a punto de ocurrir. Estaba a punto esa gente estaban a punto de oír las buenas nuevas más gloriosas que jamás se le habían proclamado al hombre en esos tiempos. Que Dios se reveló y se dio a conocer al hombre. Envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar al mundo del pecado, de la muerte y del juicio. Hermano, Dios estaba profundamente preocupado por el bienestar del hombre. Dios estaba siendo buscado por los hombres en ese lugar donde estaba el apóstol Pablo. Ahora, note las palabras que el apóstol Pablo usa. ¿Por qué le digo eso? Ustedes son muy supersticiosos. Eso le dijo el apóstol Pablo, es decir, muy religiosos. El hecho de que el hombre es religioso y supersticioso revela que está buscando a Dios. Hermano, Dios nos hizo para adorar. Por eso es que malas o buenas religiones buscan algo que adorar, aunque sea una madera, pero quieren adorar, porque fuimos creados para la gloria y la honra y la adoración a Dios. Y Pablo estaba ahí para revelarles que la adoración que estaban haciendo era vana. Pero sí, ellos estaban buscando a Dios de alguna manera. Los hombres adoran porque buscan a Dios. Sus corazones están inquietos buscando la paz y la vida con Dios. Están hambrientos buscando tener el cuidado y la provisión de Dios, pero también están temerosos buscando la protección de Dios. Entonces, al ver aquella actitud, hermano, Pablo les dice, Dios no está escondido. Y yo le vengo a decir en esta mañana, Dios no está escondido como muchos piensan. Como Pablo había caminado, hermano, a través de la gran ciudad de Atenas, había leído muchas de las inscripciones escritas en los monumentos y en los ídolos que tenía el pueblo ahí. Y una en particular había acaparado su atención, el altar que decía, al Dios no conocido. Note que la palabra devociones ahí denota los objetos del culto, tales como los ídolos, altares, imágenes. Entonces, las personas, hermanos, reconocieron que había un Dios. Note usted que había un Dios desconocido, un Dios desconocido, y lo adoraban, pero no lo conocían. Ninguno de los dioses, hermano, de que ellos habían creado, satisfacían a las personas. Sus vidas y sus religiones estaban aún vacías y deseaban algo. Entonces, la inquietud, hermano, el hambre y el miedo estaban aún en sus corazones y mentes, especialmente en los momentos de soledad. Hermano, fíjese bien, ninguna de las religiones o de los dioses creados por las imaginaciones del hombre pudieron satisfacer ni les proveyeron de las necesidades. Todo lo que podían hacer era adorar a un Dios no conocido. Aleluya. Entonces, a pesar de que no sabían nada, pero lo adoraban. Así adoran a ciegas mucha gente en nuestros días. Aleluya. Ahora, note lo que Pablo hizo, lo que quiero hacer y estoy haciendo esta mañana y lo que debemos hacer todos los ministros se nos presente la oportunidad de hablarle al mundo. Note lo que Pablo hizo. Él les declaró que conocía al Dios no conocido. Yo te vengo a decir, yo conozco al Dios que tú desconoces. Él conocía personalmente, Pablo lo conocía, hermano, personalmente, y era a él a quien Pablo anunciaba. Pablo también les dice que Dios es el creador, hermano. Declaró Pablo ahí algunos puntos significativos acerca del Dios, el creador.
al cual él les estaba diciendo. Qué noticia la que recibieron los atenienses y todos los filósofos después de tener un altar donde decían al Dios no conocido: yo conozco al Dios que ustedes desconocen. Aleluya. Hermano, en primer lugar, Dios hizo al mundo, le dice el apóstol Pablo, y todas las cosas que en él están, es decir, el cosmos y el universo completo. Solo hay un Dios, el cual es supremo, porque hizo todas esas cosas. Ahora, note la razón. Si hay un solo Dios supremo, entonces no hay más dioses. Todos los otros dioses son falsos. Son solo la creación de la mente humana y el objeto del deseo del hombre. Porque hay un solo Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y es a él a quien adoramos y servimos, al igual que lo hacía el apóstol Pablo en aquellos tiempos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Número 2, dice Pablo: Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el maestro, gobernante sobre todo. A él es a quien todos los hombres le deben lealtad y adoración. El ser humano no debe de inclinarse ni de servir a otros dioses. Hay un solo Dios supremo, Jehová nuestro Dios. Tercer objeto que encontramos ahí: Dios es el creador, no lo creado. Dios es el creador, no lo creado. Él no habita en templos hechos por las manos del hombre. Es decir, hermano, que las ideas y las imaginaciones acerca de Dios no son Dios. Son simplemente imaginaciones. Por eso él demanda y dice, y nos da mandamiento: no te hagas imágenes, ni del cielo, ni de lo que hay, ni nada. No puedes imaginártelo, porque nunca lo has visto. El hombre no puede crear a Dios a partir de su mente. Los templos que el hombre edifica para contener la presencia de Dios, en realidad no pueden contenerla. Dios está por encima de los cielos. Él es el creador del cielo y de la tierra, lo declara la Escritura. Ahora, note que los hombres generalmente adoran lo que ellos han hecho con sus propias manos y mentes. Puede ser una religión hecha por los hombres o alguna cosa hecha por los hombres en el mundo. Cualquier cosa que sea es falsa, no es verdadera. Es solo la creación misma del hombre y no le puede hacer ningún bien más allá de este mundo. Hay un solo Dios y Él es el creador del hombre, hermano, no el creado. Aleluya. Cuarta cosa que encuentro ahí es que Dios, dice el apóstol Pablo, es el suficiente, no necesita nada. Los hombres, hermano, pueden pensar que Dios necesita sus vidas, Dios necesita su adoración, sus ofrendas, su servicio, pero Dios no necesita a los hombres. Déjenme decirle, Dios no necesita nada, no necesita nada de lo que el hombre tiene. El hombre no puede ayudar a Dios. Hermano, el asunto es chocante a la mente del hombre, porque esto significa que todo lo que el hombre es, él mismo y su mundo, son dones de Dios, son regalos de Dios. Él los creó. Él ha hecho al hombre porque Dios es amoroso, afable y dador, no porque Él necesite al hombre. El hombre no le tiene que ofrecer nada a Dios. El hombre no existe porque Dios lo necesita. El hombre existe porque Dios lo ama y quiere demostrarle su amor. Gloria al Señor. Número 5. Dios es el dador de la vida y del aliento y de todas las cosas. Es decir, Él es la fuente única de la existencia del hombre, el que da y sostiene la vida. Todo lo que el hombre tiene y lo que le concierne viene de la mano de Dios. Dios no está alejado en alguna parte del espacio exterior, hermano, donde es inalcanzable. No está ahí Dios. Él está activamente involucrado en la vida del hombre, aún en su mismo aliento y en el ofrecimiento de todas las cosas para el ser humano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta mañana? Ahora, para creer todo lo que yo le he dicho, necesitamos fe en Dios. Hebreo 11:6, el versículo clave. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, note que creemos que Dios existe por fe, y estas son las creencias necesarias de la fe. Este es uno de los versículos que deberíamos memorizarlo y llevarlo dentro de nuestro corazón. Es imposible agradar a Dios sin fe. Por fe aquí se entiende, hermanos, una fe activa y viva, una fe que conozca y siga a Dios, que tenga fraternidad y comunión con Dios. Ese es el tipo de fe que estamos enseñando en esta mañana. No importa lo que una persona haga,
Sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, la persona nunca será acepta ante Dios, ni aceptada por Dios sin fe. No puede. Sin fe la persona nunca vivirá con Dios, ni en este mundo, ni en el próximo. Sin fe una persona, hermano, tiene que abrirse paso en esta vida completamente sola y manejar todas las pruebas, todas las tentaciones, todas las enfermedades y la muerte por sí sola sin fe. Eso es lo interesante de entender la Biblia, de agradar a Dios. Sin fe, una persona está completamente sin Dios. Entonces, es importante agradar a Dios. ¿Para qué estamos? Para agradar a Dios y no a los hombres. Para complacer a Dios y no a los hombres. Dice la Biblia que la persona que viene a Dios debe creer dos cosas interesantes aquí. Debe creer en Dios, que Dios es, fíjese usted, y que Dios existe. Una persona debe analizar los mundos, es decir, el cielo y la tierra, y analizarse a sí mismo, a la existencia, al diseño que Dios ha hecho, al orden que Dios ha establecido, el fin de todas las cosas, y luego creer en Dios. Una persona debe de analizar la palabra de Dios, la Santa Biblia, y luego creer en Dios. Debe de analizar a Jesucristo, el propio Hijo de Dios, quien le revela a Dios al hombre, y luego creer en Dios. No le queda otra alternativa al hombre. Segunda cosa vemos, debe creer en Dios, que Dios galardona a los que lo buscan diligentemente. Ahora bien, ¿cuál es la recompensa para los que lo buscan diligentemente? Es la misma recompensa dada a Abel y Enoc. ¿Cuál era? La justicia y el cuidado de Dios en esta vida y la liberación de la muerte a la vida eterna. Gloria al Señor. Quiero concluir con estas palabras. Para alcanzar a otros con el Evangelio, debemos entender quién es nuestro Dios. Él es creador de todas las cosas, un juez misericordioso y justo, y está plenamente involucrado con su creación, tanto que hizo posible la salvación y la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo a toda la humanidad. Este es nuestro mensaje para el mundo hoy, que Cristo vino para salvar a la humanidad. Quiero que en esta mañana cierre sus ojos y le invito a que le demos gracias a Dios por esta enseñanza maravillosa que Él nos ha regalado. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque nos has provisto tu palabra, porque creemos que tú eres nuestro Dios creador, porque creemos que tú eres Dios que habita en medio de nosotros y dentro de nosotros. Padre, a ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Te clamo por las vidas que nos han escuchado en esta hora. Si hay necesidades ahí, Señor, que a través de esta enseñanza que hayan recibido, Señor, hayan sido llenados los vasos que han estado vacíos. Padre, si hay personas que han aceptado a Jesucristo en esta mañana, yo te clamo por ellos, que tú les perdones sus pecados y inscribas su nombre en el libro de la vida. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, se nos acabó el tiempo, que Dios me los guarde, Dios me los bendiga en esta mañana y será la próxima. Les animo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.